Hablemos con sinceridad. Siempre decimos que la oración es un deleite, y es cierto, pero la pregunta es, ¿por qué no cuesta tanto orar? ¿Por qué no somos tan persistentes en la oración? ¿Por qué no podemos orar durante más tiempo? ¿Y por qué sentimos muchas veces que nuestra oración no es efectiva? Si tú quieres ser persistente en la oración, si tú quieres tener una plena comunión con el Espíritu Santo, si tú quieres llegar a vivir una vida de oración donde tú sientes que inmediatamente tú le hablas a Dios, Dios te puede escuchar y te puede contestar, yo te invito a que tú puedas escuchar este tema, el cual te va a ayudar a tener una vida de oración a otro nivel. Tener una vida de oración siempre ha sido un desafío para los cristianos, no solamente para lo de este tiempo, sino que la palabra nos enseña que en un momento determinado Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: no pudieron orar conmigo tan siquiera una hora. Aún los discípulos que tenían casi 3 años caminando con Jesús fueron incapaces de poder orar tan siquiera una hora, revelando la gran dificultad que se tiene muchas veces al ser persistente en la oración, a permanecer durante mucho tiempo orando. Pero en este tema te voy a presentar 3 claves que te van a ayudar a tu poder llevar tu vida de oración a otro nivel de manera progresiva. Inmediatamente tú comiences a ponerla en práctica, y es que no es lo mismo orar que ser un hombre y una mujer de oración. Yo conozco personas que ni siquiera son cristianos y pueden orar, oran cuando se levantan, oran cuando se van a acostar, pero hay una gran diferencia en orar y ser un hombre o una mujer de oración, y lo que todos necesitamos es convertirnos en hombres y mujeres de oración, porque es lo que va a producir cambio espirituales, cambio en nuestra familia, cambio en nuestra finanza, cambio en todo lo que poseemos. Cuando nosotros sabemos y aprendemos a tener una vida de oración, vamos a aprender a tener una plena comunión con el Espíritu Santo, que nos va a llevar a tener una vida de fe a otro nivel. Lo primero que necesitas es una buena estructura de oración. La realidad es que muchas personas a la hora de orar no tienen una buena estructura de oración, y por eso no pueden orar durante mucho tiempo, o no pueden ser persistentes en la oración, o no sienten que su oración pueda ser eficaz. Esto es porque no tienen una buena estructura de oración. Y aunque siempre hemos dicho que orar es simplemente hablar con Dios, la verdad es que es algo más profundo que solamente palabras. Se debe tener una buena estructura, y lo primero que tenemos que reconocer es que no sabemos orar. Los discípulos tuvieron que decirle a Jesús en un momento determinado: Maestro, enséñanos a orar. Ellos tuvieron que reconocer que no sabían orar como Jesús lo hacía. Aunque ellos venían con el conocimiento generalizado de lo que era la oración, ellos veían en la oración de Jesús un efecto diferente en el mundo espiritual, porque veían que cuando Jesús oraba, era persistente en la oración, su oración producía cambio, producía señales sobrenaturales, producía autoridad sobre los demonios, hacía que Jesús pudiera hacer cosas que las demás personas no podían hacer, y ellos de una forma u otra pudieron identificar que el secreto estaba en la oración, ya que Jesús duraba noches enteras orando al Padre, pero cuando salía en el día a predicar la palabra, manifestaba señales, milagros y prodigios. Todo esto como resultado de una vida de oración estructurada conforme a la palabra del Señor. Por eso Jesús, ante esta petición de los discípulos, Jesús le enseña el Padre Nuestro, una oración modelo para que nosotros podamos tomar principios espirituales para poder formar una estructura de oración sólida que nos permita no solamente tener un tiempo de comunión y un tiempo donde podamos orar por más tiempo, sino donde nosotros podamos también crecer espiritualmente a través de este tiempo de oración. Lamentablemente muchas personas han tomado la oración del Padre Nuestro simplemente como algo repetitivo, aun cuando la palabra dice que cuando vayamos a orar no lo hagamos con vanas repeticiones. Cuando Jesús le enseña la oración del Padre Nuestro, estaba tratando de que ellos pudieran aprender una estructura de oración donde pudieran aplicar los siguientes pasos. Dentro de esta estructura de oración que te quiero presentar, que tú puedes poner en práctica, tienes que conocer los 7 pasos que la componen. Número 1, reconocimiento. Es un tiempo en la oración donde nosotros podemos simplemente dedicarnos a reconocer el poder, la autoridad, la grandeza de nuestro Señor. Segundo, humillación. Es un tiempo donde nosotros nos humillamos delante del Señor. Luego de reconocer lo grande que Él es, luego reconocemos lo pequeño que somos delante de Él. Luego tenemos lo que es la acción de gracia. Es un tiempo donde nosotros simplemente agradecemos al Señor por todo lo que Él ha hecho, por su amor, por su misericordia. Luego tenemos un tiempo de adoración.
Y es donde muchas personas invierten la mayor parte del tiempo, y como muchas personas empiezan, pero para adorar tenemos que hacerlo en el espíritu, y para poder adorar en el espíritu primero tenemos que ir delante del Señor con una actitud de reconocimiento, de humillación, de acción de gracia, para que nuestro espíritu esté en la capacidad de poder conectar con Dios y poder adorarle. También tenemos un tiempo de súplica, que es donde nosotros presentamos nuestras peticiones delante del Señor, y es aquí donde la mayoría de nosotros muchas veces pasa el mayor tiempo en la oración, simplemente pidiendo. Y no es malo pedir, pero debemos saber que solamente esto es una parte de lo que es la oración, no la oración completa. Hay un tiempo para pedir, porque la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Luego viene un tiempo el cual es muy fuerte y muy impactante, que es el tiempo de la intercesión, que es cuando nosotros intercedemos y oramos por otras personas. Es un tiempo donde hacemos guerra espiritual, donde establecemos cobertura, establecemos cerco y vallado de protección, donde nosotros podemos, en el nombre poderoso de Jesús, ministrar liberación. Y luego viene un tiempo que es muy importante, que es el tiempo de intimidad, el número 7, que es donde nosotros simplemente nos quedamos muchas veces, no sé a cuánto le ha pasado, que se pueden quedar simplemente tranquilos, como si fuera en un sueño, como si no estuviéramos como durmiendo, pero estamos conscientes, y en ese momento sentimos una presencia acogedora muy especial, la cual nos visita, y podemos sentir muchas veces como un silbo apacible, muchas veces como una electricidad, muchas veces como un viento. Hay diferentes manifestaciones para el toque de la presencia del Señor, y es donde el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Este tiempo es muy importante, porque es cuando el Espíritu Santo trae una palabra a nuestra vida, la cual nos va a transformar, la cual nos va a dar dirección. Aunque estos tiempos yo no recomiendo que lo apliquemos de manera mecánica, yo creo que tener presente esta estructura de oración te va a ayudar a tu poder orar durante más tiempo, a que tu oración sea efectiva y que sea persistente, de que tú no sientas que simplemente no tienes más por qué orar. Hay personas que comienzan a orar y de un momento a otro sienten que ya no tienen más para clamar. Es porque no tienen una buena estructura de oración, y simplemente dicen lo que les llega a la mente y no están estructurados espiritualmente. Es importante también que tú sepas que si tú quieres saber más a detalle acerca de esta estructura, te voy a dejar un video al final para que puedas conocerlo a detalle, ya que esta simplemente es una de las partes donde yo te quiero direccionar para que tú aprendas que necesitas una estructura de oración que te ayude a tu poder orar de la manera que debes hacerlo, abarcando todo lo que la oración puede abarcar, que no solamente se reduce a cantar algunas alabanzas y a presentar algunas peticiones y a pedirle a Dios perdón por nuestro pecado. La oración tiene mucho más que ofrecer, y tú necesitas poder consumir todo lo que la oración tiene para darte a través del Espíritu Santo. Luego que tú tienes ya esta estructura de oración que te he enseñado, entonces ahí es donde comienza el segundo paso, que es la disciplina. Tiene que disciplinarte espiritualmente. Aunque decimos que la oración es un deleite, la realidad es que la oración comienza como una disciplina, y muchas veces cuando nosotros comenzamos en este proceso de crecer en lo que es la oración, se nos hace difícil persistir en este tiempo de oración. Queremos muchas veces orar hoy y mañana no oramos. No podemos hacer las cosas cuando sentimos o cuando tenemos el ánimo. Tenemos que hacer las cosas siendo constante, disciplinado. Por eso disciplinarte es muy importante para tu crecimiento espiritual en la oración. ¿Y cómo hacemos esto? Estableciendo horarios de oración, los cuales tú puedas comprometerte a cumplir. Cuando tú decides disciplinarte, tú dices: yo voy a orar todos los días a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, a la hora que tú entiendas, y tú cumples siempre de manera rigurosa con ese tiempo de oración. No puedes decir: hoy voy a orar, mañana no voy a orar, o voy a hacerlo hoy, lo hago después. No, sino que tiene que ser constante en la oración, tiene que ser disciplinado en la oración. La disciplina te va a ayudar a que tú puedas forjar ese carácter en el Señor, y llegará un tiempo donde ya la oración no será una disciplina la cual te lleve simplemente a hacerlo de manera estricta porque estás cumpliendo con un compromiso, sino que luego la oración se va a convertir en un deleite, y es ahí cuando tú vas a decir, como dijo el salmista David: Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Llega un momento donde aún nuestra carne llega a anhelar a Dios, a anhelar la oración, pero para esto nosotros primero tenemos que pasar por un proceso de disciplina espiritual, porque en un principio vamos a ser inconstantes, pero cuando decidimos
disciplinarnos en ese momento, vamos a sufrir un cambio en nuestra vida de oración, donde la constancia nos va a llevar a hacer un hábito de esta oración, donde aún nuestra carne se va a querer someter, se va a querer adaptar. La carne va a tener que anhelar ese tiempo de oración, porque ya la hemos crucificado tanto, ya la hemos golpeado tanto. Aleluya, donde aún nuestra carne llega un momento en que siente la necesidad, donde muchas veces nosotros podemos estar cansados, tener un poco de sueño, pero aún así estamos dispuestos a nosotros postrarnos en oración y buscar al Señor. Ciertamente la carne es una opositora a las cosas espirituales, quiero dejar esto bien en claro, pero cuando te hablo de que tu carne llegará el momento en que pueda anhelar la oración, estoy hablando de un nivel muy profundo, donde luego de una ardua disciplina llega un punto donde tu carne ha sido totalmente vencida y constantemente tu espíritu se puede de una forma u otra sobreponerse, puede subyugar tu carne para que tu carne sea movida a hacer lo que el espíritu quiere, porque ciertamente hay una batalla espiritual entre la carne y el espíritu, porque la carne no quiere hacer las cosas que son espirituales, pero llega un momento donde tu espíritu puede vencer de tal forma tu carne, que tu carne, como la del salmista David, puede decir: mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela. Uno de los niveles más profundos es y es cuando ya tu carne ha sido vencida de tal forma donde tú puedes darte cuenta de la siguiente manera, donde tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa y tú prefieres dejar de hacer eso que estás haciendo, que puede ser algo que tenga que ver con entretenimiento, algo secular o algo que pueda ser normal, pero tú lo único que deseas es irte a orar. No sé a cuánto le ha pasado que pueden estar haciendo cosas las cuales le pueden resultar entretenidas, como ver una película, jugar un videojuego en el caso de lo que juegan, o hacer deporte, o hacer cualquier cosa de acuerdo a los hobbies que tú puedas tener. Sin embargo, todo eso es interrumpido por esa necesidad de orar, y es ahí cuando nosotros comenzamos a alejarnos de las cosas del mundo, las cosas seculares, aun cuando las cosas no son necesariamente malas, sino que este mundo comienza a parecernos demasiado tosco y comenzamos a vivir en una vida profunda espiritual, y es ahí cuando nosotros comenzamos a desarrollar una relación con el Espíritu Santo más profunda, donde aprendemos y queremos pasar más tiempo con Él que pasar más tiempo con los hombres o con las personas que están en nuestro entorno, y podemos parecer personas que estamos un tanto desconectados de las personas, pero es porque estamos conectados con Dios. Y cuando hablo de este punto, no es que tú te vas a aislar necesariamente, sino que es como si tú tuvieras un mejor amigo y tú quisieras siempre que puedes escaparte para estar con Él en una comunión completa. Es un nivel muy complejo, ya que muchas personas pueden tildarte cuando tú estás ahí como si tú fuese muchas veces un antisocial. No estoy hablando de eso. Mientras estamos con las personas, disfrutamos de la compañía de la gente, disfrutamos de hablar con ellos, pero cuando nosotros podemos estar a solas, nunca perdemos la oportunidad de poder estar en oración. Es un tiempo donde verdaderamente necesitamos como cristianos volver, donde nosotros necesitamos poder experimentar esta vida de oración, no orar bajo propósitos específicos, sino tener una vida de oración que nos permite estar en una comunión todo el tiempo. Lo tercero que debes hacer, y sin lugar a dudas lo más importante, es poder esperar la compañía del Espíritu Santo. Escúchame bien. Cuando tratamos solamente de orar de manera natural, nosotros no vamos a tener los resultados que deberíamos tener de manera espiritual. En mi experiencia personal, siempre que yo voy a empezar un tiempo de oración, yo me aseguro de que la presencia del Espíritu Santo, de que la persona del Espíritu Santo esté presente para ayudarme a interceder. La palabra dice que nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar, no sabemos cómo pedir como conviene, pero que es el Espíritu Santo que intercede con nosotros o por nosotros con gemidos indecible. Esperar la presencia del Espíritu Santo te va a dar la garantía de que las oraciones que tú vas a elevar van a llegar al trono de la gracia del Señor, y que tú no vas a hacer oraciones egoístas simplemente movido por tus necesidades o por tus situaciones, sino que tú vas a hacer oraciones en el Espíritu. Te vas a convertir en un instrumento el cual va a servir para el Espíritu Santo poder canalizar aquellas peticiones que deben llegar delante del Padre. Es maravilloso cuando nosotros podemos compartir este tiempo de oración con
con el Espíritu Santo. Pero ¿qué hago yo cuando comienzo ese tiempo de oración donde sé que necesito la compañía del Espíritu Santo? Yo primero doy lugar a un espacio para el quebrantamiento, y esto comienza en mi estructura de oración. En el momento que yo comienzo a quebrantarme en el Señor, yo comienzo inmediatamente a sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo logro este quebrantamiento en mi vida? En mi caso, lo que me funciona bastante es yo poder hacer memoria de Dios. Yo, como el salmista David, hago memoria de Dios, de donde Dios me sacó, las cosas que Dios ha hecho en mi vida, los milagros, las sanidades, las proezas, cómo Dios ha obrado, cómo Dios me ha utilizado. Todo esto produce un quebrantamiento, y todo esto yo lo hago en un tiempo de meditación. Y cuando yo comienzo a quebrantarme delante del Señor y comienza ese tiempo de oración, en ese momento los cielos se abren a mi favor, la presencia del Señor desciende y comienza la oración, no solamente con el Espíritu, sino también por el Espíritu y en el Espíritu, donde llega un momento donde ya no somos dos, sino que somos uno en el Señor, donde Él puede tomarme para simplemente utilizarme como un instrumento, para que a través de lo que yo pueda decir con mi boca, Él pueda obrar a través, gloria al nombre del Señor, de cada petición. Es un tiempo donde nosotros decidimos simplemente dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que la oración que vayamos a hacer puedan llegar al trono de la gracia del Señor. Cuando estamos en estos niveles espirituales, nuestra vida de oración cada día nos va a absorber, de manera que vamos a querer solamente pasar tiempo en la presencia del Señor. Así que si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres ser persistente en la oración, si tú quieres tener una vida devocional profunda, primero aprende a tener una estructura de oración. Segundo, disciplínate espiritualmente. Y tercero, procura esperar al Espíritu Santo para que te acompañe durante este tiempo de oración, y te aseguro que pasarán los minutos y las horas y tú estarás orando al Padre. Si este estudio ha sido de edificación para tu vida, si te ha edificado y te ha bendecido, yo te pido que lo compartas, que le des like y que te suscribas a este canal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.